vídeo. De todo, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián. Yo estoy haciendo el trabajo de grado con mi compañera Erika sobre desafíos y contribuciones de las tecnologías educativas durante y después de la pandemia, desde las experiencias de algunos docentes del liceo El Patarroyo, y pues obviamente se sustentó a la necesidad. Lo que buscamos, pues obviamente, es ver el impacto de tecnologías antes, cómo se estaban las clases de matemáticas durante la pandemia y después. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué podemos ver de todo esto? Y cómo la educación matemática ha cambiado a nivel institucional. Entonces, pues, mi compañera Erika, ella también pues, ha estado presente en este trabajo de grado. Es importante conocer de los profesores, porque con esto vamos a hacer un análisis. No pretende evaluar, sino buscar un análisis de lo que pasó y qué podemos hacer. Perfecto. Listo, profe. Entonces, pues bueno, empezamos. Entonces, bueno, pues esta entrevista pues, tiene como está el trabajo, tiene sus objetivos. Cada objetivo pues, tiene sus preguntas y más. El primer objetivo, pues, obviamente, va en relación a conocer el uso de las tecnologías educativas en clases en los ambientes de aprendizaje y en clases de matemáticas, antes y durante la pandemia. ¿Listo? Entonces, Bueno, también leemos el primer objetivo. El primer objetivo, conocer el uso que hicieron los docentes de las tecnologías educativas en el diseño de ambientes de aprendizaje en las clases de matemáticas, antes y durante la pandemia. Es decir, que tratamos de buscar un poquito en ese objetivo sobre cómo utilizaron las diferentes tecnologías. Por ejemplo, tú sabes que en matemáticas se utiliza MATLAB, Python, RStudio, Gebra, etcétera, etcétera. Entonces, saber si involucraron esas herramientas o otras herramientas. PowerPoint, Canva, juegos de rúbrica o demás. Entonces, comenzaré con la primera pregunta. En este caso, ¿qué aspectos tenía en cuenta para el diseño y la planeación y organización de las clases? Bueno, principalmente que haya el objetivo de la participación de los estudiantes. ¿Sí? Inicialmente, yo establecía unos parámetros de participación en tres formas. Primero, la parte demostrativa. Ustedes saben que en matemática y de sus ramas células, principalmente demostrar y desarrollar todos los procesos matemáticos. Segundo, la demostración e interpretación de las respuestas que se dan a partir de esa demostración matemática. No solamente lo que se quedaba las respuestas, sino, bueno, ¿qué es lo que analiza el estudiante? La parte crítica del estudiante para esas respuestas. ¿Listo? Y tercero, pues ya es más la parte aplicativa. Listo. Yo conozco el problema, yo sé el procedimiento, pero entonces, ¿cómo yo lo aplico? ¿Cómo aplica eso? A partir de esos dos ítems que se mencionaban anteriormente. Es decir, que tú vas a, digamos, tu diseño y planes bajo la resolución de problemas. Y vamos centradas casi la mayor parte de la organización, obviamente en la acción, en la teoría y también en la aplicación. Porque el chico tendría que razonar con el problema. Exacto. Bueno. Bueno, la siguiente sería cómo tú describes tu metodología hoy. ¿Cómo fue esa metodología durante la pandemia? Bueno, fue un desafío. Pero bueno, fue un desafío, digamos que el cambio de una clase presencial donde había un poco más acción de contacto, donde pues era algo metodológico para mí, a pasar a algo virtual donde había que ver desde otra manera si el estudiante entendía, interesaba, entiende o las metodologías que mencionaba. Siempre fue un desafío el cambio, la adaptación a esa calidad de enseñar, consultar
tablero, sino que también a través del tablero virtual, de que se enuncie un problema donde ya no está el estudiante como partícipe directo en la acción, sino que está al otro lado de la pantalla. Ha permitido, eso me ha dado, bueno, eso fue un desafío en el que me tocaba romper un poco esa metodología. Es decir, que fue un proceso de transición, porque seguramente fue una transición en la cual la dificultad se entra en lo afectivo. Obviamente el afectivo entra, digamos, ahí en correspondencia, en la cercanía con la que el chico aprende. Obviamente el afectivo no se llama en términos generales, sino cómo el chico construye el conocimiento mediante la interacción docente-estudiante. Yo creo que también una de las cosas que fue problemático es que nosotros no estamos preparados para metodologías virtuales. ¿Por qué? Porque no nos han dado las herramientas. Esa digamos que ha sido la mayor dificultad. Fue algo previsto en la pandemia, aunque ya se venía hablando de eso, pero el estar preparado para un cambio, solamente hablamos de nuestro ahora a nivel general, la falta de capacitación y la preparación de herramientas virtuales nos había dificultado por completo y nos tocaba aprender sobre la marcha. Incluso hubo momentos en que durante la clase, yo recuerdo muy bien en una clase, yo no tenía conocimiento de un programa, modelos, pero ese programa me tocó aprenderlo sobre la marcha casi durante las clases. Entonces, estoy de acuerdo en un punto y es que la falta de capacitación también fue como algo desafiante cuando llegó la pandemia. Y eso me obligó a mí de replantearme. La siguiente pregunta: ¿qué tipos de tecnologías educativas utilizabas antes de la pandemia en las clases de matemáticas? Bueno, yo usaba herramientas gráficas. La más conocida, porque donde usábamos las geometría, en algún momento con el cálculo y el cálculo para muchos. Entonces, usaba modelos, un programa que se usa un poco más física. Sí, es un programa que se usa física, pero donde se hacía un ejercicio aplicativo sobre funciones, movimientos de proyectiles, entre otros, pero relacionando las funciones. Y por último, esta la usaba más, pero con una herramienta para los estudiantes. Ese programa va directamente por el lenguaje. Yo lo utilizaba como una herramienta para los estudiantes tener relacionados con la geometría y el cálculo. Esa era la principal. Aquí, de cierta forma, siempre tuviste herramientas educativas con las cuales tratabas de dar a entender. Sí. Así son los estudiantes de acá. Entonces, bueno, obviamente, para enseñar matemáticas y física siempre tiene que haber algo demostrativo. Yo creo que como educador matemático, pues, uno si no explica una matemática visual o una física que se mueva, pues se queda en la teoría, ¿no? Es indispensable manejar esas herramientas. Sí, es algo que yo comparto, digamos, desde mi punto de vista, que no tengo una base licenciatura en física, ¿sí? Pero me he dado cuenta desde la misma matemática que también debemos ser un poco más activos, no solo quedar escalonados en el libro o en el libro, problemas, donde hay una acción, donde el estudiante diga, vean, a través de la herramienta que utilizaba, vean, muchachos, no solamente es un problema que se plantea, sino que es algo que usted puede ver a través de la situación de la vida cotidiana. Digamos, porque tú mencionabas todas estas herramientas, tú ya, o sea, tú estas herramientas ya las conocías antes de la pandemia o Antes de la pandemia. Algo pregrado las cosas.
durante mis estudios en pregrado, recuerdo muy bien que, pues, yo soy algo anecdótico. Yo me quedaba casi todos los días en las actividades francesas. Unos alumnos que le cacharían mucho el programa de mí. Era un programa también. Entonces, eso yo tenía por siempre. Creo que era, si digamos, conocía la base de geometría hasta muy poco antes de pandemia, lo empecé a aprender con la parte gráfica. El profesor es licenciado de la carrera. Profe, y ya tengo con otra pregunta. ¿Qué aspectos de diseño y la planeación y organización de las clases se transformaron durante la pandemia? Digamos que más en la parte de las iglesias. Sí, claro. No es lo mismo dejar una tarea en un virtual. Y ahí es donde yo, por ejemplo, usaba una herramienta que era Copier, que usaba más para donde se veía funciones. Entonces, ¿qué pasaba? Pues, yo les permitía que, por ejemplo, el límite en la calculadora para que ellos desarrollaran con otras funciones. Entonces, yo modificaba que es, ¿sí? En que el estudiante sí me demostrara que lo que yo estaba enseñando con unas pequeñas guías, no le daba todo completo, no tendría sentido. Con respecto a la enseñanza también, ya no más tendría que el estudiante tuviera una participación y las que tuvieran el ejercicio de observación. Usando un poquito lo de la enseñanza activa del profesor, se define por una línea constructivista bajo la resolución del problema. Entonces, ahí es definir una relación. Y el modelo cada que usted puede utilizar, y no, siento que en lo que usted nos relata, siento que usted es muy afectivo, conecta mucho con los estudiantes y hace cosas de conocimiento. Claro que lo he adquirido con experiencia, pero también, digamos que en experiencias pasadas, yo como estudiante, donde varios profesores nos conectaban mucho con su materia basada en situaciones cotidianas, locales, la sociedad colombiana. Eso me imprimió a mí como que, bueno, el estudiante tiene el estigma de la matemática de la matemática es X, de que qué me sirve para mí X, Y para. Entonces, trato de meterme en la mente de ellos de la forma efectiva para que ellos entiendan que estos materias es fácil de pasar. Solo es un ejercicio de que se mantenga la que tengan ciertas cosas. Sí, claro, porque igualmente hay, por ejemplo, en la licenciatura de nosotros, manejo la resolución de problemas, siempre está guiado por situación contextual. O sea, uno no puede comenzar a decir, chico, usted es pobre porque quiere, sino hay una situación, una estadística que mide porque somos pobres. Sí, exacto. Y uso contextos muy cercanos a nosotros. No sé si para contar este anecdótico, pero sí, hace poquito, ya en 9 estamos viendo algo llamado función exponencial. Una aplicación muy simple, algo que se ve muy reciente, precisamente el crecimiento de los contagiados. Los contagiados, la manera que se crecía de forma exponencial. ¿Listo? Entonces, es una película que decía los estudiantes, ¿saben que ustedes sugieren que lo que es de mi materia o es de la matemática? Se llama energía. Igual, digamos, las matemáticas en este caso se aplicaron mucho. En el contexto de la pandemia se aplicaron demasiado, pues, solamente para medir las curvas de descenso. Entonces, obviamente, ahí está el ejemplo de cómo aplicar la matemática a lo que somos y a lo que se veía en ese momento. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué fue lo más difícil de la enseñanza de las matemáticas durante la pandemia? Si se han dado cuenta, yo soy de la línea efectiva, entonces yo siempre necesito la atención.
pasar a un contexto virtual cambia mucho por la predisposición en la casa. No sé, habíamos visto situaciones de estudiantes donde se conectaban, pues había siempre la tareita, de póngale atención al estudiante, o estudiantes indispuestos, porque ya saben que estamos en la casa, ya no necesito estar en uniforme, ya no necesito estar tan conectado, solamente dejar activo o sea, dejar activo pues que esté presente en esas herramientas. Mantenerme conectado con ellos, mantenerlos siempre activos, siempre es algo que me dificultó, ¿sí? Es lo que yo pienso. Igualmente, como tú decías y rescaté la palabra, estábamos aprendiendo contra la marcha. Literalmente, no de herramientas. Los chicos, simplemente las familias decían, bueno, pues el chico está estudiando, él se puede conectar y acostarse a dormir o jugar en la otra ventana, si tenía doble pantalla. Bueno, uno también veía casos de casos. Eso es otra cosa. Eso es lo que está bien. También lo que les considera herramientas. Entonces, había que decir, bueno, hay que enviar una guía, hay que enviar. Eso también hacía como ese que no tenga esos recursos, hacerle una guía, pero sin que se vea tan desequilibrado. ¿Sí? Si se aprende la parte virtual, tiene que ir a la par con esas personas que viven. Que sí fue un reto, pues obviamente llevar todo el conocimiento teórico y práctico, pues a lo largo del día que era que el chico aprendiese detrás de la pantalla. Y eso es una dificultad que no creo que solamente el profesor haya visto. La comunidad educativa y en ese momento dijo, los pelados me van a aprender hasta cierto punto, ¿qué voy a hacer después si no me tengan a aprender, si no me toman las clases, si se va la luz o el internet, lo que sea? Obviamente se pierde toda la construcción. Yo sé que tú mencionabas como que esas dificultades que tenían los chicos, situaciones y demás. Tú como, obviamente desde el otro lado de la pantalla, ¿cómo intentaste manejar esas situaciones? En eso yo me enfocaba con mis estudiantes a que tuvieran a ver, pero el caso es que yo también obligaba a los estudiantes, o les no obligaba, sino les trataba de que no solamente a través de los no podemos negar que también hay muchos desafíos para nosotros, yo, profe, matemáticas, todo, una academia que se llama académica, entre otros, que le daban a ellos como un más para que puedan aprender. Bueno, listo, como una forma alternativa, para que ellos tuvieran más acción con respecto a esto. Profe, una pregunta. Digamos, obviamente tú viste que pues, los chicos teniendo acceso a internet utilizaban esas herramientas, los identificaste. En este momento, tú en tus planeaciones y en tu trabajo, ¿recomiendas estas páginas, estas herramientas? Sí, claro, claro. Yo lo uso durante las clases. ¿Sí? Les digo a los estudiantes, bueno, esta simulación, volvemos a que quieren profundizar esta técnica que les ayuda a de problemas, que ellos tienen también autonomía. ¿Sí? Obviamente yo no soy de dejar tarea, que ellos también tengan autonomía. Es que no se quede solo en la clase. Ahí sí, hay permanece la esencia que los utilizan, crear personas autónomas y funcionales que construyan bajo la autonomía de su conocimiento. Pero, por ejemplo, ya pasando a la pregunta, ¿cómo cambia tu forma de pensar en la educación, en el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes? ¿Me puedes repetir, por favor?
¿Cómo cambió tu forma de pensar sobre la educación y la enseñanza de aprendizaje de los estudiantes? Es muy simple, es algo que no voy a decir. El que se graduó de licenciado de cada vez se queda con su licenciado. Pero el reto siempre va a ser seguir aprendiendo. Para mí la pandemia me hizo ver que también tengo pandemia docente. Es una buena experiencia que hay que aprender, ¿no? O sea, hay que profundizar más sobre otras técnicas de aprendizaje. ¿Sí? Hoy en día no nos podemos quedar con una metodología con la lo que puede pasar. Otras herramientas con las cuales el estudiante también empieza. Además de que ellos mismos, desde la pandemia misma, se dieron dependientes de la tecnología, que se da ocio, de juegos, entonces también podemos usarlo para desarrollar una metodología de nuestra. Profe, ahí un poquito más puntual, ¿qué cambios viste en la forma de aprender y solamente afectivamente de los estudiantes respecto a cómo lo enseñan en tus clases? También, Bueno, la diferencia, o sea, los cambios fueron totalmente notorios, principalmente en la parte administrativa. Ya digamos que el estudiante dejó de su curiosidad, le cambió la curiosidad, ya más operativo, ver, hacer la ecuación, escríbanle ya. No empezaron a ser críticos, empezaron a cuestionar. Ese cambio se vivió, los grandes cambios que puede ver, como que bajó mucho esa forma crítica al desarrollo de una resolución. profe, digamos, una cosa que también nosotros observamos es que, bueno, los chicos sabíamos cómo eran antes de la pandemia. Luego observamos cómo eran durante la pandemia. Y después observamos cómo fueron después de la pandemia. ¿Crees que han habido tres fases de estudiantes? Sí, claro, 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 porque pues, durante la pandemia el estudiante bajó mucho. Hoy en día ya los estudiantes tienen con este cansancio, saben, con esa mierda en su crítico, en su desarrollo de habilidades, de resolución, de análisis, entre otros. ¿Sí? Entonces, esa es como esa, decir, digamos que antes la actividad, la pandemia, después con esas secuencias. O sea, que tú ya ves a un chico totalmente diferente a lo que conociste antes de la pandemia. Eso, profe. La otra sería, ¿qué utilidad tuvo las tecnologías educativas durante la pandemia en las clases? Yo diría que, perdón, la voz está perdida. Resulta, pasa y acontece que la utilidad de esas herramientas de seguridad para herramientas, o sea, voy a decir esto, es una herramienta durante el desarrollo de clase, ¿sí? Me permitió que no estuviera tan, o sea, ¿cómo decirlo? Tan bloqueada en el desarrollo que podía utilizarlo como una herramienta y para enseñarlos a ellos y para que ellos lo pudieran aprender. O sea, que tú fuiste muy dinámico, digamos, ¿qué plataforma manejas para Bueno, las plataformas para desarrollo de trabajo es las pues, para incorporar la evidencia de forma continua durante mi clase. También pues, se usaba de alternativas en los drives que nos permitía como ver un poco más la desarrollo de estudiantes si hacía eso sobre la hora, si no lo hacía sobre la hora. Pero es porque, bueno, yo no puedo negar que eso es lo que viene de la familia. Yo tengo familia académica. Durante esta pandemia también nos apoyamos entre ellos. Venga, Camilo, haga esto. Venga, recomiendo. Pues,
profesor viene de una tradición educativa. Sí, tengo un familiar, dos familiares. Uno normalista y uno ya es licenciado. Ya es licenciado. Licenciado. Bueno, profe, ya pasamos al segundo objetivo. El segundo objetivo dice explorar la huella de las experiencias del profesor en el uso de las tecnologías educativas en los ambientes. Acá pues buscamos las experiencias que nos narres sobre cómo tú ves, cómo te sentiste, y pues también decimos desde lo emocional, cómo estas tecnologías afectaron, mejoraron, quedaron igual en la enseñanza de las matemáticas. Entonces, ¿qué herramientas tecnológicas emplea para enriquecer el ambiente de aprendizaje en sus clases de matemáticas? Actualmente, bueno, todo lo que dejó pandemia, todas las herramientas que tenía antes que la que hubiera, actualmente pues es un poco más, estos juegos virtuales. ¿Gamificados? Exacto. Y unas simulaciones de clones de California. Son las simulaciones conocidas como HT, es de la Universidad de California, donde se dan conceptos de matemáticas. Bueno, también se crece de física, que hoy en día los estudios han dado apoyo. Herramientas de Java, las simulaciones que están de Java, que ya se pueden guardar, ya no están tan cuidado con esa dirección y que haya sanear las secuelas de la pandemia, que mantengamos con esa virtualidad, pero que ya haya una acción. Bueno, profe, hay pregunta, hay varias cositas. Me interesa, digamos, cómo los espacios de simulación que los adaptas a clase. Porque, por ejemplo, una adaptación que frecuentemente uno puede hacer es mirar el tráfico de aviones. Ahí se puede sacar muchísimas matemáticas sin necesidad de una simulación. Me gustaría saber de primera mano. Ya que me hizo recordar. No hace poco usé los servicios públicos para hacer esto. Los registros del agua, los registros de la luz, los del gas para el desarrollo de estadísticas. Pero no solamente en estadísticas, sino también en funciones cuadráticas. ¿Sí? El crecimiento, el punto de consumo, cierto, el intervalo. También usamos, digamos que, ay, Dios mío, eh, hace poco se habló de una uso noticias de la actualidad. Y yo les explico, bueno, cuál fue la falla que tuve, digamos, desde la parte matemática. ¿Sí? Usando una simulación, por ejemplo. Simulación que, digamos, nosotros en un programa de se habla de definiciones y hay relación con la parte matemática. Muy interesante porque eso es lo que yo creo que mucha gente que no cae desde la parte de ciencias exactas. O sea, hay una mano de contextos que podemos abarcar. Por ejemplo, la vez pasada, una compañera nos decía, "No, yo muchas veces para explicar una ecuación puedo coger la simulación de los trayectos de los aviones y puedo decir de punto a punto cómo me pueden sacar eso. Entonces, ese tipo de cosas que uno puede aprovechar. Claro, un ejemplo muy reciente fue el razonamiento, Pues sí, señor. donde se habla porcentajes, donde se habla por porcentaje, de la capacidad de envase, y la cantidad de agua que abarcaba de tal cosa. ¿Cuántos litros de agua y cuánto se tenía que tanto se ganaba a racionalizar? Yo recuerdo muchísimo que en pandemia, obviamente nos metían con las cifras, uno no veía esas gráficas de proporción y obviamente con un 55% va a estar a la par del 44%. Entonces también ahí nos da cuenta cómo la manipulación por medio de la matemática, una buena herramienta de extracción. Bueno,
ambientes que bueno, las que voy a decir las que se utilizan actualmente se utilizan pero yo la utilizaba antes, pero pues durante y después de la pandemia se utilizan. Las herramientas se mencionó, Los damnificados. exacto, las herramientas de simulación de la nación de California, pues, ya en ese bueno, eso ya no uso de vida, sino desarrollar programas. O sea, que el profesor, bueno, yo creo que es para el kit de todo licenciado en matemáticas y física, tener que ver, ¿no? Claro, los ejemplos de algún modo me hablan muchísimo de matemáticas. Es, digamos, muy accesible porque se ha visto que se han abordado mayores mayores ejemplos de las otras teorías. Obviamente también, y cuando hablamos de tecnologías, no sé si todavía pues, el colegio tiene alguna modalidad virtual, porque las plataformas cuentan como TICs, que son tecnologías de la comunicación. Exacto, sí, pero no es algo obligatorio, es algo que se ve más en los grados de la educación media, es 2011, en donde se usa el Classroom como una plataforma para que los estudiantes desarrollen algunas actividades internas. Eso pues hace que el docente pueda decirlo con el lenguaje que es no planilla cada rato notas, ya llega ahí de referencia sin necesidad de revisar. ¿Vale? Listo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la integración de las tecnologías educativas en tus clases de matemáticas? Me pueden ¿Cómo ha sido tu experiencia en la integración de tecnologías educativas en tus clases de matemáticas? No puedo negar que ha sido una bonita experiencia. Alejarme un poco del cambio es algo que creo que tanto los docentes de matemáticas, a nivel general, todos los docentes le han permitido como salirse un poco de ese estado, solo enseñar en el campo, pero que no sé que yo llevo como la parte de la y, y me ha motivado mucho a, a a buscar otras alternativas. ¿Sí? Eso me ha alimentado mucho mi experiencia. Hay momentos que no solamente se enseñaba lo que se establece, sino que en un momento otro cambio el método y de pronto uso una tecnología o un manejo de las ciencias que me ayuda un poco más a Este profesor está abierto, digamos, a volver, de cierta forma, a dar clases bajo esa modalidad que se va a explicar. siempre y cuando tenga la preparación necesaria, que hay que decir, si uno no está preparado, no se puede nada hacer, volver a hacer clases virtuales. Veía, por ejemplo, ya fuera de contexto, clases virtuales universitarias, educaciones a distancia. Muy poco se ve, o sea, siempre hay una diferencia ¿no? En cómo el profesor maneja una herramienta que aprendió. Entonces, hay que tener siempre una preparación. Siempre cuando hay una preparación, una buena base de preparación. No. Bueno, entonces seguimos con la cuarta. ¿Cuál es, y bueno, esta pregunta es como hincapié? Entonces, ¿cuál ha sido su formación o capacitación sobre el uso de tecnologías educativas en el contexto de las matemáticas en los últimos años? Voy a ser sincero, digamos que no tenía una formación. Cuando llegó la pandemia, tuve que aprender de forma autónoma. Y bueno, a través del apoyo de la familia académica. Entonces, tener unas bases, digamos, de educación superior, cada curso, tuve que aprenderlo de forma autónoma.
Y no puedo negar, también fue algo muy reconfortante, porque las habilidades que tenía desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso es algo que caracteriza a los profesores y que creo que muchas disciplinas, respetando pues sus temas, no tienen que el profesor sí puede hacer. El profesor, a pesar de que no lo sepa, se tiene que preparar para hacerlo. Son ese tipo de cosas que me dicen, no, el docente le toca sobre la marcha, es la misma respuesta que me dice, todo sobre la marcha, y es importante saber que la base también de las tecnologías es también de la autonomía. Y también, digamos ahí, como para reforzar un poco el tema de la capacitación. Yo creo que pues nadie se esperaba de una pandemia que se puso, que creo que toda la gente que mucho, bueno, quedó ahí, se impresionó de lo que pasó y no supo si dar una capacitación o seguir el ritmo. Yo veía, por ejemplo, en la universidad que los profesores decían una capacitación. Exacto. Sí, porque digamos que al quedar la sociedad en shock, no tuvo como esa capacidad que se esperaba. Y eso provocó mucha improvisación. Sí, aprender sobre la marcha está bien, pero muchas veces se tenía que improvisar y hay que ser realista. Eso fue lo que generó, eso fue lo que ha generado, pues, digamos, la cosa normal. Y profe, esa palabra improvisar, yo creo que es algo, es una respuesta que me parece muy válida. Primero, porque no es una capacitación. Segundo, porque por X o Y razón en ese momento estábamos viviendo un dinamismo de rapidez para todo, ¿no? Todo pasaba, subía, bajaba, y uno que, bueno, entró a clase, hago la clase, pero que va a hablar de hoy. Exacto. Y hay un reto. Yo tengo una base de una profesora que decía, lo voy a decir desde mi materia de análisis de datos, que enseña física especial. Cuando llegó la pandemia, sí se puso a prueba esa clase, pero pues pasamos la materia de física, matemáticas. Ahora, ¿cómo la enseño? Ahí está la palabra. Durante esa pandemia, listo, yo sé matemáticas, ahora es en ese contexto. Ahí es donde entra la palabra. Yo creo que hay otra cosita que la gente no entiende, digamos, de las exactas. Las exactas usted las puede entender, pero enseñarlas muchas veces a veces es a base de improvisación. Y digamos ahí, no sé cómo resaltar lo que tú dices. Es como esa parte de capacitación y que el profe mencionaba al inicio. Que pues, que aún así dentro de la pandemia o inicios de la pandemia no se estaba como desde esa formación autónoma, porque creo que todo se va como lo que ahora, profe, todo se va a partir de la formación autónoma desde la pandemia, y pues, el conocimiento que tenía, ¿cierto? Y el cómo se ha remarcado en lo que ha sido el proceso. Entonces, ¿cómo decirlo? Como ese quehacer docente del profesor. Eso, muchísimo. Bueno, profe, ya en la otra sería, ¿qué recomendaciones darías a otros profes que se integran tecnologías educativas y en sus clases de matemáticas basadas en los estudios de tu experiencia personal? Bueno, una recomendación es que se el estudiante hoy en día, y mucho después de pandemia, requiere que tenga mucha atención. La herramienta debe ser lo suficientemente llamativa, que estas herramientas le propongan al estudiante, que es algo que no solamente se ve desde el salón, sino que ya lo hagamos fuera del contexto escolar, algo que pueda verse fuera en su casa, en la calle, en un lugar, para que el estudiante tenga la suficiente atención. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, hay que saber usar bien esas tecnologías, hay que saber usar bien, pero también hacer de que el estudiante entienda que estas tecnologías sirven también como un aprendizaje. Yo no hace mucho escuchaba de un profesor de física precisamente que aprendió, que les enseñó a través del Minecraft, juego,
todo lo relacionado con el espacio, vectores, plano cartesiano, es algo que al estudiante en universidad, los estudiantes le llama mucho la atención porque es algo que es muy de ellos, que se juega. Es eso. Entonces, que saberlas usar bien, que también podemos usar cosas que ellos usan, que los mismos estudiantes usan para nosotros. De hecho, de Minecraft, de hecho, nosotros trabajamos con mi compañera y es algo impresionante. Uno ve unos cubos ahí y los pelados como que, como así que me trajo un juego que yo juego. Y cuando vemos que está aplicado porque hay Minecraft educativo, y los chicos se vuelven loquísimos y lo hacen. Exacto. Y ahí está la esencia, de que sea algo llamativo para la herramienta tecnológica del videojuego, algo llamativo para el estudiante. Y eso le genera a él mucha curiosidad. Porque, digamos también, bueno, una preguntita, basándose también en la experiencia personal, remitiéndome a lo pasado, que tú decías la capacitación. ¿Crees que ahí sí es importante que la institución, universidad o colegio donde el profesor esté educando, en cierta forma, le ayude a potenciar la educación del docente que va a recibir? Claro. Aparte de la experiencia, aparte de lo que es una hoja de vida, aparte de lo que le alimenta a docente, es un aporte que le va a dar tanto a la misma institución como al docente. ¿Sí? Le da al docente como una alternativa, no solo de buscar otra forma de enseñar, que vaya a la universidad maestría, que vaya a la universidad de especialización, solo que la misma institución también le pueda aportar al docente no solo una experiencia de trabajo, sino una experiencia para aprender también por parte de ellos. Bueno, pasamos a la siguiente. Para la pregunta anterior, la haciendo hincapié un poquito a esta pregunta, suponiendo que la institución escolar se cuenta con una buena infraestructura tecnológica, eh, ¿qué solicitudes y recomendaciones realizarías para utilizar tecnologías en el aula? Es decir, que el colegio, la institución, tiene todo para hacer ese tipo de educación y todas las herramientas. ¿Qué nos podrías comentar? ¿Qué crees que podrías decirnos ahí? Bueno, yo creo más capacitar al estudiante, orientarlo hacia el estudiante. El docente tiene la capacidad, o sea, si tiene todas las herramientas de la institución, es fomentar al estudiante con usarlas. Porque a veces ellos abusan de humanos, ¿sí? O simplemente se le pierde el interés porque es algo que de pronto no es tan de ellos, que sería irónico porque es una tecnología, ¿sí? Es más, orientarlo a hacer de capacitación de comunicación. Mm, digamos, el desafío de hoy en día en todas las instituciones es el uso del celular. Yo pienso que es una herramienta que si se usara con buena capacitación para un grupo de estudiantes, sería una muy buena herramienta de aprendizaje. Ahí está, digamos, el cambio. Que es casi un damnificado también. Exactamente, pero podría ser o sea, si tuviera esa herramienta, el estudiante entendería, bueno, yo tengo esto no solo para tomar fotos, para hacer estados, sino que también es otra forma de aprender. Y evitamos llene cuadernos, llene otras herramientas de escrito, ellos busquen que pidan otras alternativas. Y digamos ahí, profe, digamos con este tema del celular. Y obviamente teniendo en cuenta como la infraestructura del colegio. ¿Consideras que algo hace falta ahí para poder potenciar esa infraestructura tecnológica? Sí, claro, claro, porque yo percibo todo, venimos de familia, ahí, y eso genera una situación que el estudiante ahora piensa, depende todavía mucho del todavía, muy dependiente, todavía es muy dependiente. Entonces, por eso ahí me remonto o hago énfasis en la capacitación del estudiante. Si ellos son dependientes, entonces les toca darle como esa orientación de que esto también es una herramienta de aprendizaje. Pues ya que, bueno,
Esta pregunta es como más personal. ¿Tú consideras que el uso del celular es importante en la, pero dependiendo? Claro, es que depende mucho, hay muchos factores. O sea, eh, no sé, digamos que me recuerdo una escena en una película en donde era un salón de clase con computadores pequeños y las enseñanzas se daban a través del computador. Pero ahí mismo también al mismo tiempo charlaban entre ellos, pero se mantenían en la clase. ¿Cómo podríamos flexibilizar eso? Ese es el reto. ¿Cómo hacer esa flexibilización? ¿Cómo hacer de que esto, de que el dispositivo sea algo para aprender, pero que no sea también algo para ocio, para que se dé esa? Y pues digamos, que tú mencionas la flexibilización. ¿Tú cómo, desde matemáticas y física que enseñas, tú cómo harías esa flexibilización del uso del celular? Bueno, yo primero dejaría los pros y los contras a los estudiantes. Hay que darle la realidad de las cosas. Les digo, veamos, nosotros tenemos algo a favor con eso, pero también debemos tener algo en contra. Y me voy a enfocar en esa parte. ¿Cómo podemos animarnos como grupo, como comunidad educativa? Porque también podemos incluir a los padres de familia. ¿Cómo podemos cambiar esas contras, reducir, minimizar, ¿sí?, esos contras de esos usos, para que podamos acceder a una flexibilización? Bueno, profe, digamos que, bueno, esto ya se habla un poquito más arriba, ¿no? Pero dice, ¿cuál fue el impacto emocional y afectivo de uso de las tecnologías, bueno, las tecnologías educativas en el diseño de los ambientes de aprendizaje y las clases de matemáticas actualmente para los estudiantes? Actualmente. Bien, mantenerlos, después de pandemia, cuando se usaba esas herramientas, todavía en este tiempo, percibía al estudiante como que se puede continuar enseñando de esa manera y mezclar y articular con la enseñanza que se venía dando pre-pandemia. Eso le generó al estudiante, pues yo he visto, ese interés de decir, vea, no es que el profesor no sepa, sino que también puede adaptarse a esto en un contexto que ya no es pandémico. También, si yo le digo, bueno, es un impacto hacia los estudiantes, pero si yo digo a lo personal, me generó una forma de adaptarme haciendo uso de tecnologías, obviamente, en la enseñanza de ellos, y que me ha fortalecido mucho más. Ok, pero digamos, esto así como más en la parte de la cuestión, digamos, como tal, en la parte, digamos, afectiva. Uno ve que, eh, digamos, obviamente en pandemia hubo un impacto como tal, no solamente en la labor que hace el docente, sino también en la parte como tal emocional, afectiva del estudiante. ¿Cómo esa transición desde pandemia y post-pandemia se ha visto como ese impacto Desde lo emocional. desde la emoción? Desde la emoción. O sea, ¿cuál fue el cambio desde lo emocional? Cuando, digamos, pasó pandemia, ahora este contexto post-pandemia. Bien, es un desafío de volver a tener el interés. Esa es la palabra. Volver a tener ese interés y adaptarlo a lo que ya tenemos actualmente. ¿Sí? El cambio, el interés se volvió un cambio notorio, porque no es fácil volverlo a tener como lo tuvieron antes. Hay que decirlo. Durante la pandemia era ya perder el interés, como que ya no me interesa, estoy en casa, ya. Hoy en día pasa lo mismo, como que
todavía sigue sin interés, ese desinterés todavía, que por más de que uno esté activo, por más de que uno esas herramientas, hay que provocar el estudio. Por eso hacía hincapié en la recomendación a hacer que se vuelva algo de nuevo llamativo, porque ahí es donde está el problema. Esa es la secuela, ese es el cambio emocional. La profe que yo he visto ahorita en los estudiantes que ha generado resistencia, los chicos son más emocionales. Cuando salieron, bueno, durante la pandemia, creo que algo extraordinario creó la resistencia y ahorita nosotros estamos lidiando con la resistencia. Y esa fragilidad hace que muchas veces cosas que uno hacía normalmente antes de la pandemia ya no se pueden hacer. Listo, profe. Bueno, de las tecnologías que tú ya has mencionado antes, ¿cuáles consideras tú que son tecnologías educativas? Tecnologías educativas. Pero, profe, antes de eso, nosotros te vamos a dar como unos términos generales respecto a los términos que vamos a manejar en estas preguntas que faltan. Entonces, bueno, primero, TIC son tecnologías de la información y la comunicación, que refieren al conjunto de herramientas y recursos tecnológicos que permiten la gestión, procesamiento y almacenamiento y comunicación de la información. Es decir, que estas son, de cierta forma, tecnologías que nos ayudan a comunicarnos, a gestionar la comunicación y a guardar posteriormente lo que se va a hacer con ellas. Luego tenemos las TED, que son tecnologías educativas, que se centran más en el desarrollo y el diseño de aplicaciones o recursos tecnológicos que ayudan pues nuevamente a mejorar la enseñanza o a facilitar el aprendizaje. Entonces, una de las más recurrentes en este caso pues pueden ser plataformas o aplicaciones como además. Y por último tenemos las TAP, que se llaman tecnologías de aprendizaje y la participación. Estas hacen hincapié en el uso de tecnologías para fomentar la participación activa de los estudiantes. Y ahí tú ya manejas algunas que son como la simulación, en este caso pues los gamificados. Entonces, para hacer resumen general de las tecnologías, la primera nos sirve como plataformas como Meet, Microsoft Teams, Zoom y demás. La segunda ya son herramientas propias como GeoGebra, Kahoot, todo este tipo de herramientas. Y la última ya va para el orden del gamificado y las tecnologías de simulación o inmersión a la realidad virtual. Bien, con relación a la pregunta 8, vuelvo a leer de las herramientas que mencionaba antes, considera que son tecnologías educativas y cuáles usan el aula. Ya veníamos hablando de eso previamente, ¿no? Pero pues el programa de GeoGebra es como el kit de la matemática. Y el físico también. Sí, también, porque hoy en día también no lo uso con tanta frecuencia, muy especializado para estudiantes de grado bien específicos. MATLAB, sí, MATLAB, yo lo uso, pero es muy específico. Algo que, por ejemplo, yo lleva para, entonces lo uso de esa forma. Kahoot, si bien no lo uso tan recurrente, yo la considero una herramienta educativa porque provoca el estudio. Y sé que es, o sea, esa parte también de la ciencia del color, ¿no? O sea, todo lo llamativo, todo lo colorido que es un concurso, todo eso le permite atrapar mucho al estudiante y a desarrollar su aprendizaje. Bueno, lo que ahí MATLAB es la pequeña calculadora para los ingenieros. Permite también hacer muchísimas simulaciones. Yo soy programador. Entonces, en este caso, pues se trabaja muchísimo con MATLAB. No sé si en lo que tú has trabajado has involucrado un poquito Python. He querido, he escuchado mucho y desde la física, ¿no? Demasiado, esas simulaciones.
pero pues estoy limitado, no tengo como suficiente para llevarlo a cabo. Y sí, no puedo, y sí, muchos de mis compañeros docentes de mi materia de otros colegios lo han dicho. Es una herramienta válida para usarla, una tecnología. Sí, sí. Pero ya teniendo como ese preámbulo de las TIC, ¿en qué momentos en tu práctica consideras que haces uso de las herramientas? Un momento. Y digamos, si las sigues utilizando ahorita en las clases, por ejemplo, no sé, tú el día de hoy pudiste asistir y te tocó, no sé, conectarte por una plataforma y dar una instrucción de la clase. No, por lo general yo lo uso cuando estoy cuando yo asisto a la institución. Evito, pues es algo de más personal, evito usarlo, digamos, bajo esa situación. Prefiero que esas herramientas estén en la parte del docente que está estudiando. Así el estudiante tiene cierta credibilidad de lo que se está hablando y de lo que ha diseñado el docente para su clase. Porque el profe, digamos, no hace resistencia, pero pues tampoco lo utiliza. Es como un último recurso, en cierta forma. Exacto. Quería preguntar, profe, ahí, digamos, por ejemplo, ahí también puede caber la creación de videos, porque es una forma de almacenar información. Claro, claro. Y mire que yo tengo como una iniciativa a futuro. Ustedes saben que hoy en día hay una red social que se usa demasiado, que es y uno puede hacer videos cortos. Me he dado cuenta a través de páginas de profesores, física, ciencias, filosofía, un minuto de lo que se explica, el tema que vayas. Entonces ponen el tema y de una pasa el video para que el estudiante lo entienda. Y claro, vean verlos en una red social que son más de ellos, ellos son la generación de esta tecnología, pues es algo que le va a dar un cierto cambio. Es una iniciativa que he querido hacer, pero que pues hay unos factores que falta por concluir. Ahí, y no le permite hacerlo. Que no me permite, no, es algo más, digamos, hacia la comunidad. Sí, mire la base, que me salga un gallo, puede que sea algo muy chistoso, pero pues también saberse comunicar a través de las redes. Y con un minuto, ¿no? Que es un minuto, y que hay que saber hablar bien rápido, hay que saberlo bueno, bien, si es un ejercicio, ta, 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 y la gente se tiene. ¿Sí? Es eso, como mecanizar más hacia el ejercicio de manejo de tiempo. Como también condensar la información. Exacto. Condensar la información y que sea clara. Yo soy un docente que explico, o sea, tengo un bloque de horas y explico el tema en 15 minutos y el resto es para la práctica de ellos, para la práctica, para el desarrollo de ellos y que ellos piensen. Hoy en día pasa eso, la dificultad es a pensar también. Si vuelvo a una pregunta anterior, es eso. Es de otro cambio que se me olvidó. Ahí, pero si vuelvo a mencionarlo, es también como volver a procesar, volver a pensar. Entonces, eso hago en una clase general. Ahora sinteticé eso. Y claro, es una tarea complicada. Bueno, ya nos quedan dos preguntas. Bueno, digamos, ¿en qué momento consideras necesario implementar las TAC? Eso hace que el estudiante tenga una mayor disposición, una mayor disposición, muy alta. Porque listo, es una evaluación, pero es algo que el estudiante puede y accede a ellos y pueda pues retarse a ellos mismos a desarrollar ese aprendizaje. Por ejemplo, los gamificados que Y esto es interesante porque ahí es cuando uno se da cuenta que pues, no solamente la educación es pasar la carrera y mostrar, sino que los chicos también, cuando ven los colores como tú te referías, el color también llama
la página, el fondo de la imagen, ya el estudiante se ve seducido a realizarlo, ¿no? Algo que sí es también llamativo es también la actividad también, porque sé que esa está genera competencia. Y hoy en día los estudiantes vienen de pandemia, mayor competencia, es lo que se les acumuló. Venga, yo motivar más. Y eso genera competitividad. Listo, y participación, obviamente. Y, y ya, digamos, entrando como a la última pregunta. ¿Cómo incorporas esos jóvenes? ¿Cómo podrías incorporar esas tecnologías de manera efectiva en el área de matemáticas para mejorar el aprendizaje? En este momento, yo me remonto a la aprendizaje, ¿sí? En los momentos. Hay momentos de clase, ¿no? La introducción mía que yo vi, 15 minutos de clase. La parte, ahí ya entraría la segunda parte, la parte del aprendizaje por parte de los desarrollo de actividades. Ahí es. Porque según ve el estudiante, ya empieza a procesar, a ver qué es esas tecnologías, debemos que se aprendió parte de los cuando ya lo haces ahí, la última parte de la evidencia, esa es otra parte. Entonces, ahí hacemos la última pregunta, porque para ti sí es necesario que la educación matemática dé el paso al educación de cierta forma, que se enseñe ya con el equipo de cómputo, con la herramienta, con la tecnología. Claro, claro. Hoy, venimos de una educación temática todavía muy estandarizada, que llegó a la respuesta. Pues, pero al avanzar las tecnologías va a permitir al estudiante tener un poco mayor actividad. Ay, ¿qué proceso falta acá? Entonces hay unas opciones. Yo selecciono acá. Eso le permite procesar un poco más, no desde la parte operativa, sino ya acá. Venga, esto pasa aquí, esta variable pasa al otro lado, ¿qué pasa cuando divide? Entonces, es necesario, porque ya desarrolla más el plan la parte operativa. Hay estudiantes que son operativos, bueno, pueden hacer sumas y eso, pero hay estudiantes que necesitan. Entonces, fortalecen la parte de la parte analítica. Sí. No, pues sería toda esa aquí, la parte que el profesor se presentara. Me presento. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Camilo Lanzosa, licenciado en física en la Universidad Católica Nacional. Y orgullosamente licenciado, así me presenta acá la institución. Llevo 7 años de experiencia como docente de la matemática. Una labor muy bonita y muy desafiante. Lo que les puedo decir a ustedes a punto de graduarse. Muchísimas gracias por el espacio, por su tiempo, también por el desgaste de los. Tranquilos, así me ha pasado 10 veces. Espero les haya aportado una respuesta, les haya dado algunas acciones y les aporte también a su trabajo. Profe, muchísimas gracias, en serio. La verdad, lo que sabemos acá nos va a ayudar demasiado, porque creo que somos contemporáneos en cierta forma. Entonces, pues, hay muchas cosas que vamos a hacer. Y obviamente con las compañeras de los análisis que vamos a hacer. Me cuentan qué es lo que concluyen, pues si hay algunas que puedo aportar, pues, cuentan. Es una experiencia que me ha ayudado, o sea, es muy bonito porque, bueno, acá entremos por la entrevista que tuve con la rectora, no fue una entrevista, fue más una tarde, y así me sentía. Profe, bueno, no sé si nos podrías colaborar, no sé si tengas planeación de ese momento en pandemia, así sea una, dos, o algo de aquí ya.
eso se desechó por completo por un problema de computador que tengo. El computador, no sé si lo has visto, el computador ya lleva ya más de 25. ¿Sí? Entonces, antes era de mi hermana mayor, que era la vecina que hablaba. Entonces, muchos de esos datos se perdieron, tuvimos que formatear de nuevo, cambiar esto, y aún así todavía sigue siendo que depende de la vida. Y algún chico de 11 que le hayas dado, que por ahí el más vicioso a veces guarda. Va a consultar, va a consultar. ¿Listo? No sé si- Mi nombre, Ahí el consentimiento. Y ¿listo? que era lo primero, ¿no? No importa. Nosotros hacemos las dos al revés, pero no sé. Pero creo que la charla fue muy amena. También sentí muchas cosas que, pues, yo como tal, ahorita no soy profesores ni soy instructor de escena, pero me sentí como muy cómodo hablando con usted. Muchísimas cosas interesantes